La Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil y Así Nunca Más tienen el honor de presentarles una nueva aventura, un programa que va de corazón a corazón, para que conozcamos lo que están haciendo tantas personas por el bien de la niñez. Le damos la bienvenida a Miguel Adame Vázquez. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, buenos días. Muchas gracias por este esfuerzo. Algunos ya conocen lo que se hace en esta asociación. Sin embargo, yo creo que es muy conveniente que sea la voz justamente de quien soñó, fundó y preside este movimiento, esta asociación. Este es un cambio que está ocurriendo hoy en día respecto a un tema tan caótico, tan duro, tan tabú como es el abuso sexual infantil. Miguel, ¿podrías comentarnos qué significa o qué cosa es Así Nunca Más? Claro. Bueno, Así Nunca Más inició más o menos hace unos 8 años como un sueño para crear un movimiento hispanoamericano para hacer la prevención y visualización en contra del abuso sexual infantil. Y bueno, nació de una manera muy clara como un sueño, con una idea muy clara de querer hacer algo, porque encontramos definitivamente que no existía en nuestro país México, y desde luego después lo vimos que en Hispanoamérica, mucha información al respecto. Desde luego esto nos llevó a querer hacerlo por una situación personal en la familia que se presentó, y nos vimos en la disyuntiva de no hacer nada, como era lo más común hacer, o tratar de hacer un cambio. Y bueno, ese sueño empezó en solitario y ahora pues lo digo con mucho orgullo y convencido que ha ido creciendo. Nos falta todavía mucho por hacer, ha crecido tanto que yo creo que permita que soñemos a que va a crecer más. Y originalmente empecé en solitario creando un blog, que inclusive le puse mi nombre, migueladame.blogspot, porque nunca pensé que fuera a crecer tanto y encontrar tantas personas con un gran corazón que quieren sumarse a un tema muy difícil, un tema tabú que existe todavía en nuestros días, que es el abuso sexual infantil. Empezamos en solitario y gracias al esfuerzo de muchas personas, ahora somos un grupo grande, tanto en México como en algunos países como Colombia, Argentina, Chile, España, un grupo más de 70, 80 personas, y muchísimos más, yo creo que unos 200, 300 que a lo largo de todos estos años han tenido contacto con nosotros. Y ahora la idea es detonar esa gente que simpatiza, que por decirlo así, son como nuestros embajadores en el mundo, y poder hacer proyectos más ambiciosos. Primero pensamos seguir visualizando, y después queremos prevenir, queremos también hacer campañas de visualización, queremos hacer campañas en las redes públicas como el Facebook, YouTube y más, ¿no? Ahora estamos participando en un programa de radio y bueno, queremos hacer mucho más. Falta mucho por hacer, pero más o menos así empezó. Y como tú lo has comentado al principio, aunque son ideas separadas, pero son ideas conjuntas. Así Nunca Más es el logo, el juego de palabras de Así Nunca Más, que es abuso sexual infantil nunca más. Y también hemos elaborado la idea de crear una red hispanoamericana donde otras organizaciones en el mundo que tienen su propia identidad también empiecen a colaborar con nosotros sin perder su identidad o sus ideas específicas de hacer inclusive otras cosas, pero también que lo hagan con nosotros y juntos ya en esa red poder incidir de manera plena. Miguel, cuando tú comienzas todo esto, si aún en el 2015 hablar de abuso sexual infantil es prácticamente imposible, es un tema absolutamente secreto, es un tabú, ¿cómo pudiste dar esa apertura, poder abrir ese canal a través de los medios virtuales como es el internet? ¿Cómo pudiste hacer ese cambio hace 8 años? ¿A qué te encontraste? ¿Qué problemas tuviste que superar? Platícanos un poco sobre esto, Miguel, por favor. Claro. Lo que pasa es que normalmente para muchos temas, de manera específica, encuentras la mayoría de las puertas cerradas. Recuerdo cuando iniciamos,
Lo primerito que nos llamó la atención fue que, por ejemplo, en internet, en la nube, no encontraba ninguna página que me hablara acerca de qué era el abuso sexual infantil. No había organizaciones o de manera clara información que fuera como un compendio donde me pudieran contestar muchas preguntas que yo me hacía en ese momento. Y también, desde luego, cuando toqué puertas, más o menos por correos, mandé unos 500 correos a diferentes organizaciones, pues encontré que solamente unos 3 o 4 me contestaron. Dije, las cosas tienen que cambiar. Al buscar legislación, al buscar a ver dónde estábamos parados desde el punto de vista legal, también encontré que, por ejemplo, en México, en el DF, en la capital, no existía una legislación clara que me permitiera hacer una denuncia. Entonces, todo eso me llevó a la conclusión de que es bueno organizarse, pero era bueno empezar a visualizar el tema. Y la manera más sencilla y más clara de hacerlo era por medio de usar los medios que estuvieran en alcance. Y lo que estaba más en alcance en ese momento, y lo sigue estando ahora, pues es la nube, el internet, y es donde hemos apostado la mayoría del tiempo nuestras energías, porque podemos llegar a miles de personas en un momento, publicaciones que se suben al blog y en un momento se siguen leyendo después, inclusive que cuando es día y luego es noches, se siguen leyendo, y podemos llegar prácticamente con ningún costo con información a todas las personas. Eso ha dado muchos resultados. Creo que es el futuro para la información. Claro, estamos viendo la gran información. Exactamente, la magia que tiene el internet es que va dirigido a N cantidad de personas, porque normalmente un proyecto va dirigido a un sector, a una edad, a una especialidad. De la experiencia que tú tienes al respecto, ¿quiénes te siguen? ¿Quiénes te leen? ¿Quiénes están ingresando a buscar esta información? Claro. Que el panorama es muy amplio, ¿no? Pues mira, la misma plataforma de Blogger te menciona más o menos en qué países te leen más o qué tipo de perfil de personas, pero yo te puedo comentar de eso. Es en cuanto a países, desde luego es México, sigue por ahí Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, la comunidad hispana de Estados Unidos, España, y bueno, últimamente inclusive países de otros continentes también lo están leyendo, de Europa, de Rusia, por ejemplo. En cuanto a lo que más busca la gente, pues puedo decir que hay muchos sobrevivientes que leen el blog o los blogs, porque empezamos con un blog, como te comenté, que es migueladame.blogspot, pero después vimos la necesidad que, aunque ya tenemos una página, vimos que era una buena herramienta el Blogger, y creamos otros más, que de tal manera que pareciera que fueran diferentes páginas de una sola, pero son blogs independientes. Ahí creamos, por ejemplo, de la red hispanoamericana, un foro de apoyo de ayuda mutua, para que ahí participaran los sobrevivientes si quieren poner alguna experiencia, desde luego sin morbo, y hemos ido creando ahora otros blogs más regionales en los países, porque vemos que la gente también se identifica cuando encuentran, ¿no?, que de su localidad hay noticias. Y aunque no queremos oír solamente noticias, sino eventos, y sumar sobre todo personas. Hemos creado blogs, por ejemplo, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Centroamérica, de Estados Unidos. Es la idea que lo empecemos a hacer por ese lado. De lo que me preguntabas de manera más específica, vemos también que hay gente como investigadores que participan o consultan en el blog porque quieren saber de estadísticas. Muchas veces preguntan qué estadísticas hay. Y bueno, si hemos subido alguna información de la UNICEF, de la ONU, de universidades o de notas periodísticas donde hay datos que se arrojan de denuncias, pero la realidad es que no hay mucha información al respecto, no hay muchas denuncias, porque es un delito que no se denuncia, que permanece oculto en el 98% de los casos, sino es que hasta el 99%. También lo buscan personas que quieren hacer algo, esa es la parte más interesante. Y de los principales motivos de crear la parte visual de este movimiento fue porque también había mucha información a veces en las redes, pero era información limitada a un proyecto específico. Me explico de otra manera. La información a veces no es precisa, no es pública.
Si la uno la quiere bajar, pues tiene un costo, porque ha sido de un proyecto muy específico para una localidad, para un gobierno, para un municipio, para una entidad de la policía, por ejemplo. Lo que hemos hecho en nuestros materiales es que están descargables, están disponibles para quien los quiera usar y los quiera descargar. Y el plan es que podamos incorporar más personas que nos ayuden a mejorar nuestros contenidos. Bienvenidos todos aquellos que quieran participar, llámense diseñadores, dibujantes, psicólogos, pedagogos, sociólogos, de infinidad, ¿no? Comunicólogos, para que podamos ir mejorando nuestros contenidos y podamos dar cosas de mejor calidad cada día. Ok, entonces como estamos viendo, esto es una invitación abierta a todos aquellos que tengan un interés del que sea. Puede ser desde lo personal hasta lo profesional, para sumarse a esta red hispanoamericana contra el abuso sexual infantil. Ya escuchamos la especialidad que sea, el corazón que sea, está con las puertas abiertas esta organización para ustedes. A ver, Miguel, yo te quiero preguntar, hablabas de que hay materiales descargables, que hay contenido que está accesible, que es la diferencia entre otras plataformas u otras personas que se han dedicado a trabajar sobre el tema. Platícanos sobre estos materiales, sobre estos contenidos que finalmente la gente los está buscando. Sí, desde luego. Pues mira, hemos subido trípticos informativos donde se da una idea clara que es el abuso infantil, otros más en que habla acerca de cómo prevenir, y el que tengo aquí en mi mano pues es un cómic que diseñó Iván, que la idea no es un material dirigido como, vamos, para las escuelas en el sentido de que es material didáctico, es un cómic, simplemente es un cómic, es una historieta. Quisimos hacer una historieta para visualizar el tema del abuso infantil. A veces son fuertes las imágenes, pero como platicábamos con Iván, es más fuerte la realidad. La realidad nos rebasa, es un asunto muy delicado, muy difícil. Este fue un proyecto que iniciamos con Fondeadora, donde pedimos a la gente que se uniera con pequeñas contribuciones, y cooperaciones, y a cambio de su donación se les daría una recompensa que era un agradecimiento, el mismo cómic, algunas tazas, algunas playeras. Tuvimos éxito de lanzar este proyecto y nació el cómic de Ana en secreto, y después tuvimos la oportunidad de publicarlo y tenemos suficiente material para distribuirlo. Miguel, una de las cosas que nosotros observamos, si ponemos abuso sexual infantil en cualquier buscador, la primera, o si no de las primeras resultados que arroja, es Miguel Adame. Has logrado alcances que yo no sé si lo soñabas al principio. ¿Tenías idea de que iba a ocurrir todo esto? Pues yo creo que si uno cree en algo, lo sueña, lo logra, y eso es lo más importante. Pero sinceramente siento que no hemos logrado nada. Siento que es el principio apenas de un gran movimiento, pero no va a depender de mí. Yo solamente fui el punto de partida, y espero, y lo veo con mucha ilusión, que más personas se sumen a ello, con el corazón en la mano, por decirlo así, y podamos realmente todos trabajar en nuestros tiempos libres. A veces es preciso, porque también, bueno, no lo comento, pero yo no me dedico a esto con tiempo completo. Le robamos tiempo a la familia, le robamos tiempo al descanso, a veces le robamos tiempo a la noche, pero lo hacemos con mucho gusto porque vale la pena. No es fácil, desde luego no es fácil, tiene uno que tener bien claro lo que quiere, pero tan solo con una persona que ayudes, siempre eso es lo que me sostiene, con una sola persona que ayudes y que te agradezca, que gracias a lo que subiste pudieron hablar, se pudieron empoderar y pudieron denunciar el delito o buscar ayuda terapéutica. Yo creo que vale mucho la pena, con eso está más que suficiente. Y el sueño es ese, porque he encontrado a lo largo de estos años a muchas personas que también hacen trabajos sensacionales, mucho mejor que el de nosotros. Y lo encontramos en el mismo México, en algunos estados, y lo encontramos inclusive en otros países, pero no los conocemos porque son trabajos locales muy bien logrados, pero se necesita visualizar. Y lo que se necesita hacer, y esa es la idea de la red hispanoamericana, es que podamos todos juntos alguna vez unirnos de nuestras propias espacios o trincheras y trabajar conjuntamente en materiales didácticos, en información, en pronunciamientos,
en campañas mediáticas masivas y sobre todo apoyarnos, porque a veces sucede que hay una problemática muy específica en un país que necesita, por ejemplo, apoyo, visualizar un tema y las autoridades no lo ven prioritario. El abuso sexual infantil, hoy por hoy, aparte de ser un tema tabú, no es considerado un tema de salud pública, no es considerado un tema necesario de crear políticas públicas. Por lo tanto, al no ser para los gobiernos y las instituciones que atienden a la niñez un tema muy importante, no se crean programas de visualización masiva, no se crean contenidos, tampoco se ve la necesidad de crear o mejorar las leyes o que la penalización exista. Es increíble que a esas alturas de nuestra humanidad, en México solamente 10 estados, de los 32 estados de la República, esté tipificado el abuso sexual infantil. O sea, parece increíble, pero es una realidad. Hay, por ejemplo, he visto que en estos últimos días hay algunos estados más que están incidiendo, uno es Zacatecas, gracias a la persona con quien colaboramos en Zacatecas, que metió o ayudó para que se preparara una iniciativa para subir la pena, para tipificar el abuso sexual infantil. También otras organizaciones, otras personas lo han hecho, por ejemplo en Querétaro, también con una iniciativa similar. Ok, entonces justamente para allá vas, para no solamente lograr una visualización, sino que incida de tal suerte que haya resultados muy tangibles. Claro. Y entonces vas sumando los esfuerzos de todos aquellos que quieren colaborar contigo. Y tú lo decías, tenemos a un diseñador muy importante, a un caricaturista, un monelista, a un artista, que es Iván. A ver, platícanos esa sinergia que finalmente hay. Los dibujos de Iván están, de hecho, usados en muchos trabajos. Sí. Como están de manera libre, sin ninguna restricción, es válido poderlos sumar a ciertos otros trabajos. Entonces, platícanos esa sinergia que vas haciendo con Iván y luego te encuentras a un tercero. Platícanos un poco de esa sinergia de tu capital humano, Claro. que has logrado a través de un sueño común, ¿no? Así es. Bueno, pues Iván, ya no me acuerdo en qué parte de este tiempo nos ubicó, pero es la persona con la que más hemos estado desde el principio. Y nos hemos visto pocas veces porque él vive en Cuernavaca, entonces es difícil a veces que venga a la capital, pero eso no ha impedido de que trabajemos conjunto. Porque es una persona muy ocupada, que tiene poco tiempo, siempre se da un tiempo para las cosas que yo le solicito, que básicamente, exacto, que es con la causa, el dibujar inclusive hasta colabora con otras organizaciones si es necesario. Hace poco tuvimos la maravillosa noticia de que personas de Colombia se quisieron sumar a nosotros, Mayra, y con su movimiento, su organización específica, pero se quisieron sumar a Hace Nunca Más Colombia y a sumarse a este proyecto. Y bueno, pues hemos colaborado con ellos y vamos a hacer más proyectos junto con ellos. La sinergia con Iván es muy sencilla. Siempre lo que platicamos es lo que vamos a hacer, lo vamos a soltar a la nube y que sea público, que todo el mundo lo descargue, que todo el mundo lo pueda usar. Pero también estamos abiertos a colaboraciones de otras personas, a otros dibujantes, como dice Iván, la idea es de que alguien más se motive a hacerlo. También como capital humano pues se siguen sumando más personas. También hace poco de Estados Unidos, un colombiano también, Freddy, se sumó y nos ha ofrecido sus medios electrónicos, su audio, su podcast, para poder ser la voz de Así Nunca Más. Y también ya hemos estado colaborando con ellos, han estado haciendo entrevistas y también es una manera de llegar a más personas. Claro, es como decías, sumar y colaborar para que esta red se fortalezca y crezca hacia todos los ámbitos posibles, ¿no? A ver, Miguel, pero al final del día, detrás de Así Nunca Más, pues está Miguel Adame. ¿Quién es Miguel Adame? Bueno, pues Miguel Adame es en palabras de Miguel Adame, ¿quién es Miguel Adame? Pues es difícil describirse, ¿no? Miguel Adame pues es un empleado del sector bursátil, que es un padre de familia, es un soñador, un idealista y es una persona que cree en el ser humano y que pues básicamente se deja guiar en el corazón, aunque a veces le falla su perspectiva, ¿no? Pero vale la pena el riesgo, vale la pena el riesgo.
Sé que a veces tenemos que ser metódicos en la selección con quién vamos a colaborar porque no es un tema fácil, pero tratamos de que sea no sentido común solamente, sino confiar en las personas. Yo creo que si logramos confiar en las personas, en los individuos, como nosotros, siempre lo menciono, somos personas comunes y corrientes que sí tenemos diversas cualidades o profesiones, pero la base para esto debe ser eso, el sumar, no hay condición, todo el mundo se puede sumar si es ama de casa, si tiene alguna actividad, no importa, todos podemos sumar, todos podemos poner nuestro granito de arena, porque no solamente es participar en eventos, hemos hecho eventos masivos, hemos hecho eventos culturales, pero se dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo y muchos recursos que a veces no los hay. Pero una persona desde su perspectiva puede colaborar con nosotros desde su casa, a replicar la información que nos subimos, a platicar con sus hijos, a platicar con sus vecinos, con sus sobrinos, a visualizar la información, están avanzando. Bueno, ya me salí un poquito, ¿verdad? No, pues estamos hablando finalmente que hay un soñador, un idealista y un corazón trabajando dentro de un proyecto bastante duro, bastante grande, bastante prometedor y sobre todo que da mucha esperanza, número uno en prevención, pero también en visualización para quien ya lo vivió. Tú tienes un lema, nunca más gritos sin voz. Sin voz. A ver, platícanos por qué ese lema, o sea, cuéntanos lo que da el inicio, porque a lo mejor algunas de nuestras personas que están detrás de la pantalla tienen por ahí un secreto o tienen alguna circunstancia que los tienen amordazados o en silencio. ¿Qué significa nunca pues más? Mira, ese lema me lo propuso mi esposa, ella fue la que dijo cuando estábamos pues diseñando por ejemplo el cómic, y ella dijo pues es nunca más grito sin voz, y me gustó mucho, pero trasfondo trae mucha verdad. Las víctimas de violencia sexual infantil y sobrevivientes después, bueno, no queremos calificarlos con un tema, es difícil como describirlos, pero son personas quienes a veces no pueden hablar por sí solas, y lo platico y lo analizo y lo reflexiono. Cuando hicimos el proyecto de la fondeadora, yo pensaba que por lo menos un gran porcentaje de la gente que ha sufrido abuso en su infancia nos apoyaran en el proyecto, que pues son miles, ¿no? El blog ya lleva más o menos, yo creo que en un mes llegaremos a los 2 millones de visualizaciones, pero no encontré ese apoyo. Y entonces cuando yo me hice la reflexión por qué las víctimas no quieren colaborar para tratar de cambiar su entorno, me di cuenta que es un tema muy difícil para ellas, se los impide de una u otra forma, y son gritos sin voz. Y el sueño es que nosotros, organizándonos cada día mejor, podamos ser esa voz de aquellos que no la tienen. ¿Y a través de qué es la voz? A ver, vuelve a recapitular un poquito a través de qué lo haces. La gente te escribe, la gente puede hacerlo de forma anónima, la gente, ¿cómo puede usar tu voz para que ellos puedan expresarse? Pues principalmente yo creo que es leyendo la información, y desde luego lo ideal es que escriban en el blog, hay algunas maneras de escribir para que se acerquen, y bueno, no lo difundimos de una manera muy amplia porque todavía no tenemos la estructura para poder dar atención nosotros de la manera local, de modo que tenemos mucho cuidado en eso. Lo que hacemos y hemos hecho también en el pasado, hay personas que colaboran con nosotros colaboramos con ellos en diferentes partes de la tierra, donde si hay una persona que se acerca a nosotros y está descubriendo la situación que ya la traía o tiene una situación nueva de abuso de manera específica, se acerca a nosotros los canalizamos para darles orientación básica, no lo hago yo, yo canalizo a personas que sí tienen la capacidad, se les da, se les escucha, siempre el lema es que no están solos, nunca más están solos, nunca más van a volver a estar solos, ¿no? Si son preguntas específicas sobre si están viviendo
en algún familiar o un vecino un tema de abuso, se les orienta para que también busquen ayuda. El sueño futuro es que este prototipo lo podamos hacer más amplio y de mejor calidad, y estamos haciendo proyectos, colaboraciones con otras organizaciones que ya tienen mucho camino andado en ese tema. No vamos a descubrir el hilo negro, o sea, como te lo comentaba, hay organizaciones y individuos que ya hacen un trabajo muy bien, que se han dedicado a la prevención, otros a la visualización, otros a la atención. La idea es de que podamos colaborar con ellos de tal manera que podamos unir los esfuerzos. Ok, Miguel, yo quiero comentar justamente lo que decías al inicio. Cuando uno toca ciertas puertas resulta que no se abren, resulta que no te atienden, que no te hacen caso. Entonces yo creo que la diferencia que tú has plasmado dentro de todo este movimiento de 8 años ha sido de que tú personalmente, en la mayor parte de los casos, atiendes a quien toca tu puerta. ¿Cómo te das esa capacidad, ese tiempo, cómo abres tu corazón a tantas personas? ¿Cómo le haces? A ver, cuéntanos ese secreto para saber cómo un solo hombre puede llegarle al corazón a tantos y tantos que te van buscando, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues mira, sinceramente, yo pienso un poquito en esto. Cuando yo toqué puertas y no encontré respuesta, dije, fue como un pacto conmigo mismo, de que si alguien me buscara no podía dejar yo de no contestar. Entonces es un principio básico, ¿no? Recíproco, hacer lo que yo quisiera que hubieran hecho para conmigo, o que quiero que hagan para conmigo. Entonces con ese principio, pues uno piensa, cuando alguien tiene una situación difícil, de manera específica, hay una situación de abuso en su familia, uno está desesperado en tratar de buscar ayuda. Si la persona ha dado el primer paso de sentarse en una computadora y buscar ayuda, no podemos soslayar ese esfuerzo, esa necesidad, y no podemos pasarlo por alto. Por lo tanto, sabemos lo importante que es y tratamos de contestarles nosotros, si no es posible para nosotros. Bueno, pues desde luego yo lo controlo y me llega y yo lo canalizo para que se le dé una respuesta, una ayuda, pero ese es el principio básico de querer ayudar a alguien. En muchas ocasiones yo sé que no soy la persona indicada, porque muchas víctimas, y no es que la mayoría, son mujeres. Entonces es difícil, yo no soy psicólogo, pero lo he platicado muchas veces, para una mujer es difícil buscar ayuda de alguien y confiar en alguien, pues es hombre, que a lo mejor el hombre fue un agresor. Entonces es complicado. Y por eso cuando lo hacen, pues yo trato de canalizarlo inmediatamente. Al principio sí, bueno, éramos nosotros quienes dábamos el seguimiento, lo hacemos, pero después nos hemos dado cuenta que debemos usar a la gente que colabora con nosotros, que están preparados para ello, y lo hacemos, ¿no? Ese es el principio básico. Ok, bueno. Entonces, tú eres una persona muy comprometida definitivamente con los demás. Pero cuando tú no encuentras ese mismo compromiso, porque finalmente ha sido una batalla de 8 años, ¿cómo logras sobreponerte? O te lo planteo de otra forma, ¿de qué te nutres para no tirar la toalla? Pues, buena pregunta. Yo creo que mucho tiene que ver con nuestros ideales, ¿no? Nuestra misma personalidad que el individuo tiene. Pero no te miento, o sea, más de una vez he estado a punto de tirar toda a la borda porque no es fácil. A veces no hay apoyo, muchas personas a veces simplemente no, aunque colaborar entonces es difícil, ¿no? O a veces hemos tenido malas experiencias, ¿no? De gente que en vez de sumar, porque también hay que reconocerlo, o sea, es un tema difícil donde hay otro grupo que está pendiente de uno, nomás no somos sobrevivientes, no somos agresores. Entonces hacen todo lo posible, por algo es un tema tabú, hacen todo lo posible para que las páginas se caigan, para que no se abran los espacios, para que los gobiernos y organizaciones no se sumen. Hay todo un entorno tratando de hacer que las cosas no funcionen. Pero lo que siempre hace que vuelva la esperanza es que siempre existe alguien que necesita ayuda, o de repente aparece un correo o una persona que te busca y ofrece la ayuda. Eso es lo que te nutre a seguir adelante. Y sobre todo ver que se necesita, ¿no? Pensamos que debe ser solamente el inicio, y la idea, lo veo con mucho ánimo, es de que otras personas se sumen y se están sumando. No es algo que, no es un sueño
solamente que uno ve de manera idealista que no, una utopía, no es una utopía, claro. es una realidad. Estoy convencido que este es el camino correcto. Si queremos cambiar y terminar el abuso sexual infantil, erradicarlo, vamos a necesitar la ayuda de todas las personas. Y no van a ser los gobiernos ni las instituciones, va a ser el individuo bajo sus principios y bajo sus normas, la misma familia, la que va a hacer que esto cambie, desde abajo. Entonces a eso les apostamos, a que el individuo, a que el hermano, el padre, la madre, desde su ámbito personal, empiece el cambio. Okay. Y ya que estás hablando del hogar, caray, ahí es un tema fuerte. A ver, platícanos un poco de cifras, un poco de estadísticas, un poco del panorama que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Pues mira, hay estadísticas muy elocuentes, ¿no? de la UNICEF, de la ONU, donde habla de millones. Yo te puedo decir de las estadísticas que considero que existen y que no hay manera de probarlas, porque no hay muchos estudios, pero considero que 3 de cada 10 personas han sido abusadas en la infancia. Y lamentablemente en muchos de los casos esto sucede en su hogar, en el núcleo intrafamiliar, en las familias. Desgraciadamente así es una realidad que no podemos ocultar. Claro, y entonces por eso tampoco se habla, porque ocurre pues en lo más sagrado, que es en teoría la familia, ¿no? Entonces la víctima se siente todavía más restringida y más maniatada para poder revelar una situación, cuando es justamente quien lo protege, quien lo debe de querer, quien lo debe de cuidar, quien lo está agrediendo, ¿verdad? Y entonces hablamos de qué perfil tienen los principales agresores de estos niños, de nuestra niñez. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, esa pregunta sería más para un psicólogo, pero bueno, pero tú la conoces porque tú tienes ahora sí que la experiencia a través de las mismas personas que se acercan a ti, ¿no? Claro, mira, es importante que lo preguntes. Uno piensa que el abusador a lo mejor es un vago, o una persona de mal aspecto, pero no lo es. El abusador puede ser cualquier persona. No es un tema totalmente sexual. El abuso sexual infantil es una situación de poder. Por lo tanto, a veces el perfil del abusador son personas que en nuestra sociedad son connotadas como personas ejemplares, inclusive. Pueden ser religiosos, pueden ser personas que tienen una actividad prominente en su comunidad. A veces son personas muy morales, pero en eso están escudando todo su abuso. O sea, no dan un perfil, ¿no? En algunas ocasiones son personas que abusan de las drogas o del alcohol, es una característica, a veces son alcohólicos, pero no es la característica principal. No, claro. Y son personas muy astutas. El abusador es una persona muy inteligente, que no va a atacar a una víctima si se siente vulnerable. Va a atacar a una persona, a un niño, que considera que lo puede manipular y utiliza todos los medios a su alcance para hacerlo. Esa es la situación. Por eso es tan difícil erradicarlo, porque realmente no podemos basar la defensa de los niños en el mismo niño, porque un niño, por muy capacitado que esté, aunque sus padres le hayan dicho es tu cuerpo, nadie lo puede tocar, hay caricias buenas, hay caricias malas, la realidad es que ante un pedófilo, un abusador, no hay defensa. No hay una defensa. No hay una defensa real. Contundente. Exacto. Por eso que es muy importante el crear políticas de visualización, campañas de visualización, para que la gente esté informada y sea el adulto el que pues tenga esas precauciones y tenga cuidado donde deja a sus hijos. Les enseñen desde luego los principios básicos, les tienen que enseñar desde muy pequeños a protegerse a sí mismo, pero también pensar en su entorno. Claro. En este trabajo de tratar de buscar apoyos, eso es lo bonito de un movimiento, porque pudimos haber buscado al principio, por ejemplo, especialistas, catedráticos, investigadores, abogados, psicólogos, y los necesitamos desde luego, pero no es nuestra prioridad. Crear centros de investigación, para eso hay otros centros de investigación y muy buenos. Hemos buscado colaborar con nosotros las personas, los seres humanos, y entre esos seres humanos se han acercado gente muy maravillosa que también hace labores parecidas a nosotros. Fue así como Francisco Villa se acercó a nosotros, que es un
representante de la sociedad civil, de los grupos vulnerables, y nos ofreció la manera de buscar hacer un foro nacional. Me recuerdo muy bien que me decía, podemos hacer muchos foros en muchos lados con los propios recursos, pero vamos a hacer uno que venga desde el Estado. Vamos a intentar hacer un foro con el apoyo de Gobernación. Y tuvimos ese acercamiento con el gobierno, con la Secretaría de Gobernación, y se pudo empezar a trabajar en un foro, venido desde el gobierno, con la participación ciudadana, con la idea original de Si Nunca Más, y con la colaboración de otras organizaciones como el DIC, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para visualizar un poco acerca del tema, ver dónde estamos parados en nuestro país, atender la problemática desde diferentes ángulos y poder empezar a hacer políticas públicas al respecto. Exactamente, es un gran logro porque es el tema que nadie quiere hablar, que nadie quiere tratar, entonces que ya sea que se hable desde la instancia gubernamental, ya es un gran avance, ¿no? Entonces, vas por más, ¿verdad, Miguel? Sí, y la idea, ese es el principio, y vamos a hacer otros más locales con la participación de la iniciativa privada, de los periodistas, y pensamos también el otro año hacer un congreso, un foro internacional, donde vengan personas de otros países, que es el principio para que se replique en otros lados. Muy bien, pues, los sueños y los metas que se tienen por alcanzar son muchísimas, sin embargo, ya hay cosas tangibles y ya hay cosas que tenemos la posibilidad de visualizarles a ustedes. Miguel, tienes todavía muchos sueños por alcanzar, hay muchas cosas que trabajar, sí sabemos que hay un universo de cosas por hacer. Sin embargo, para concluir esta entrevista, ¿con qué te gustaría finalizar? Yo quiero hacer una invitación a todas las personas a que se sumen al movimiento desde sus trincheras, desde su base, desde su manera de trabajar, desde sus organizaciones, para que podamos construir esto como un sueño y se haga realidad. Es fundamental poder unir esfuerzos, como te lo comentaba, no vamos a excluir lo negro, pero el sueño principal que yo he pensado todo el tiempo es que podamos unir a más personas, que todos juntos podamos hacer cambios en la legislación, en la manera de abordar la temática del abuso infantil, y ese es el mensaje que quiero dejar, que se unan, que se lleguen a nosotros y que nos podamos colaborar inclusive con ellos. Okay. Pues entonces aquí queda abierta esa invitación a todas las organizaciones civiles, a todas las personas que estén interesadas en trabajar por el bienestar de nuestra niñez. Ya iremos viendo en programas posteriores a muchas de esas asociaciones que ya trabajan en la red y que están con el corazón justamente en la mano para lograr cosas positivas en la niñez. Yo les agradezco mucho su tiempo y sobre todo Miguel Adame que nos ha dado esta entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Muchas gracias.